Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Estamos en nuestro programa número 8 en esta serie. Es un privilegio servir. Acompañándonos del libro de Josué, en cada uno de sus capítulos estamos viendo la universidad de la vida, aprender del liderazgo, aprender de la asignación, aprender de los errores, pero ante todo aprender de la emuná, la fe, el bitajón, el propósito, la promesa de Adonai al conquistar la tierra de Canaán. Bienvenidos. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, 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 mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral. Estamos originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, para todo Israel, para toda la casa de Israel en las naciones. En las Naciones Unidas, en nuestro amado Yeshua HaMashiach. Bueno, ha sido un recorrido maravilloso el que hemos tomado hasta este capítulo 9 que empezamos hoy. La historia de Josué, su nombramiento, sus 40 años acompañando a Moisés durante todo el recorrido por las 42 estaciones. Josué, un pequeño joven que desde muy niño, repito, aprendió a trabajar al lado de Moshe, de conocer su carácter, su madurez, su liderazgo, y que con el tiempo se convierte ya no en el asistente de Moisés, sino en el líder que tomará la tarea de llevar al pueblo de Israel hacia Canaán, pasar el Jordán y empezar el proceso de conquista. La conquista de la promesa que ya habíamos recibido desde Bereshit capítulo 17, una tierra en la que fluye leche y miel. Ahora bien, ya estamos en conquista, entramos a Canaán, hemos tomado la ciudad de Jericó, la ciudad más extraordinaria, amurallada, con un ejército importante, con una economía y una solvencia en todo el sentido, y que bajo una estrategia de guerra entregada por el mismo Yeshua, por el mismo Adonai, a Josué, una estrategia que en principio no presentaba un plan protagónico, militar como tal de guerra, algo aparentemente muy simple, rodear la ciudad, caminar en su entorno y en el día séptimo hacer 7 giros alrededor de la ciudad, hacer el sonido de la trompeta, llevar consigo el arca, y se derrumbaron los muros, se agotó el ejército y el pueblo de Israel conquista la ciudad de Jericó. Esto nos deja como experiencia, y lo vimos en el programa número 6, que nuestras batallas no las podemos ganar en nuestra propia fuerza, definitivamente. Nuestras batallas las ganamos del lado de Yeshua. Apartados de él, nada podemos hacer. Vimos en el programa anterior cómo, después de esa gran victoria, Josué envía hombres a la ciudad de Ai, un pequeño pueblo, una ciudad no muy importante. Estos hombres van y encuentran un ejército pequeño, relativamente débil. Por lo tanto, le recomiendan a Josué que no es necesario llevar un gran número de hombres, sino algunos cuantos. Sin embargo, esta recomendación de sus exploradores militares no fue la mejor, y de ese pequeño pueblo
surgió un ejército poderoso que los derribó y derrotó, causando la muerte a varios del pueblo de Israel. Mucho dolor en la vida de Josué frente a ese acontecimiento. Rasgó sus vestidos, colocaron él y sus ancianos líderes polvo sobre su cabeza en señal de duelo, del dolor, pero de un dolor ocurrido por una circunstancia obvia. ¿Cuál es? Nunca consultaron la voluntad de Adonai. Y repito, lo traigo a colación porque típicamente es lo que ocurre con muchos de nosotros cuando decidimos tomar decisiones en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, como a cada uno de nosotros nos parece, según nuestro pensamiento cultural o pueblerino. Porque es que donde yo vengo nosotros las cosas las hacemos así. Sí, cómo no. Como diría la pastora Pili, ay amigo. Así es que nos enfrentamos al capítulo 9 de Josué. En el capítulo anterior, creo que Josué y todo su ejército aprendieron una gran lección. No podemos avanzar en nuestras propias fuerzas. Acompáñenme por favor al capítulo 9 porque para el día de hoy tenemos un programa extraordinariamente importante y que nos hablará con gran profundidad a nuestros corazones. Es más, esta experiencia de los días de Josué, la enseñanza de Josué, repito, ya la compartí con los varones Kadosh durante el día de Shabbat. Pero cuando llegué a este programa, al programa número 8 con los varones, ese día el Padre habló a mi corazón y me dijo, esta jornada la debe conocer toda la casa de Israel, no solamente los varones Kadosh, todos, hombres, mujeres, niños, todos. Entonces, decidí lo que estamos haciendo hoy, compartirlo a través de Torah al Instante. Y vamos bien, vamos en el capítulo o en el programa número 8, son 12 programas, o sea que ya estamos relativamente cerca a concluir el libro de Josué. Pero vamos, por favor, repito, acompáñeme en nuestro programa número 8, acompáñeme en el capítulo 9 del libro de Josué. Lea conmigo, por favor. Dice la palabra, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué en Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ahí, usaron su astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que tenían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, por favor subraye, de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Por favor, subraye, tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana. Subraye, tierra muy lejana, porque aquí hay algo muy importante. Por causa del nombre de Adonai tu Elohim, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Por favor, subraye todo lo que hizo en Egipto. Recuerden que estamos haciendo lectura, pero comprensión de lectura. Repito, es tan fácil, tan sencillo leer los textos bíblicos. Hay gentes que leen y leen y leen y leen y nunca hicieron comprensión de lectura, es decir,
que nunca entendieron lo que estamos leyendo. Por eso me tomo el tiempo de decirles, por favor, subraye estas frases, porque son el corazón de la enseñanza para el día de hoy. Voy a repetirlo, verso 9. Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Adonai tu Elohim, porque hemos oído de su fama y de todo lo que hicieron en Egipto. Lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidle, nosotros somos vuestros siervos. Subraye, por favor, somos vuestros siervos. Haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Adonai. Por favor, subraye. Y no consultaron a Adonai. Por favor, subraye. Y no consultaron a Adonai. Y Josué hizo paz con ellos. Por favor, subraye. Josué hizo paz con ellos, es decir, pacto, es decir, alianza. Y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida, y también le juraron los príncipes de la congregación, las 12 tribus. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jarim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Adonai, el Elohim de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Subraye, murmuraba. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Adonai, nuestro Elohim, el Elohim de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Y esto es muy importante, porque por encima del engaño, por encima de lo que ocurrió, el pueblo de Israel hizo un pacto, un juramento, una alianza, y la cumplieron. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir para que no vengan la ira sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y guardadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿Por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, verso 23, por favor. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corta la leña y saque el agua para la casa de Elohim. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Adonai tu Elohim había mandado a Moshe, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos sus moradores de la tierra delante de vosotros. Por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Viene la justificación. ¿Por qué nos engañaron? Ya lo vamos a ver en detalle. El verso 24. Verso 25. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer con nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron.
Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Adonai en el lugar que Adonai eligiese, lo que son hasta hoy. Muy bien, una lectura maravillosa, un contenido extraordinario con el libro de Josué capítulo 9. Ahora bien, ¿qué ocurre, amados? Observen la importancia de este tema. Voy a tratar de hacerlo ya leímos los textos, voy a tratar de hacerlo muy de carácter vivencial hacia nuestra vida hoy. ¿En cuántas ocasiones, por favor atención a la pregunta, ayúdeme a contestar aquí en el chat, en cuántas ocasiones nosotros hemos servido, hemos recibido, hemos atendido, hemos cuidado, hemos favorecido la vida de alguien, un familiar, un amigo, un extranjero, incluso a una persona que ni siquiera conocíamos? Les hemos ayudado, les hemos ofrecido techo, les hemos ofrecido alimento, les hemos ofrecido cuidados, porque nos han contado o nos han compartido una historia melodramática de dolor, de angustia, probablemente de ruina, de escasez, de enfermedad, una trayectoria lamentable. Y nos hemos sentido tan sensibles frente a la historia que hemos, repito, optado por presentar nuestro mejor corazón de servir, de brindarles calor, amor, servicio y demás. Con el paso de los días nos hemos encontrado que probablemente aquellas personas a quienes les hemos ofrecido todo lo que espiritualmente, lo que la misma palabra nos habla, y lo veremos al final del programa, el amor, la cordialidad, la asistencia, el apoyo, eventualmente muchas de esas personas, y sé que de esto hay mucho testimonio, eventualmente estas personas se han convertido en nuestra trampa, si lo puedo decir, en un caos para nuestra propia vida. Es decir, nos hemos sentido engañados, lastimados, burlados, para decirlo en otras palabras. Así es que tenemos un título para el programa número 8 el día de hoy en el capítulo 9, y es discernimiento frente a la verdad o la mentira. Discernimiento entre la verdad y la mentira. Por lo tanto, lo primero que tenemos que considerar es la palabra discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Entiéndase por discernimiento la capacidad para diferenciar, para distinguir, para entender, para comprender si hay una claridad o hay una oscuridad frente a un determinado asunto. Es decir, lo que podríamos llamar el buen juicio. Hacer un buen juicio. Muchas veces cuando nosotros conocemos de una persona o conocemos de una situación, inmediatamente en nuestra mente, en nuestros corazones, surge una respuesta. Es decir, no nos la están preguntando, pero nosotros hacemos un análisis a unos hechos, a unos acontecimientos, e inmediatamente el corazón, el discernimiento nos dice: lo que esta persona está diciendo no es verdad, o lo que esta persona dice en verdad es una verdad trágica, lamentable, y necesitamos apoyar. ¿Cuándo tenemos discernimiento para establecer, repito, si hay verdad o hay mentira? Y creo que sería necesario traer a colación un tema personal, ministerial, que buena parte de los hermanos de Israel Casa Integral Local, Sherville, que están con nosotros hoy y que estuvieron durante algunos 20 años anteriores, hemos visto la experiencia que justamente estamos narrando hoy aquí. Voy a tratar de parafrasear un poco la historia sin entrar en los detalles. Alguna vez, la pastora Ipil y yo conocimos a una persona, a una familia mejor. Vivían en otro lugar distante de Carolina del Norte. Empezamos un vínculo afectivo con ellos, una buena familia, una bonita familia. De hecho, alcanzamos a empezar en su lugar de vivienda una casa llamada Casa de Israel, o Israel Casa Integral. Y empezamos a tener una muy buena acogida en ese sector. Hubo un buen crecimiento, muchas familias empezaron a llegar y fue algo que surgió espontáneamente.
Las cosas venían muy bien. Viajábamos por lo menos una vez al mes hasta ese lugar bastante distante de donde nosotros estamos. En alguna ocasión, llegando a ese sitio para un fin de semana, una hermana de la congregación nos pidió hablar en privado con nosotros. Así es que atendimos una reunión extra fuera del lugar con la persona. Y la persona nos dijo: pastores, tenemos esta situación, varias familias de nuestra congregación estamos enfrentando un dilema muy fuerte y quiero comentarlo con ustedes. Me delegaron para que yo lo hable con ustedes. Los líderes de aquel lugar, nuestros amigos, trabajan con un producto de estos de venta de línea, y básicamente lo que hicieron fue que a cada una de las familias que habían llegado a la casa de reunión, para no decir la iglesia, a la casa de reunión que se estaba formando allí, lo que hicieron fue que les asignaron a cada uno de ellos un paquete obligatorio que tenía un valor entre $2,000 o $3,000. Cada persona, cada familia debía recibir sí o sí ese paquete y debía venderlo. Y esa era su responsabilidad. Cosa que ni los pastores Alfaro estábamos enterados, ni los pastores Alfaro permitiríamos ni permitimos nunca que se mezclen este tipo de cosas con actividades propias de la casa de Israel. Cuando nos enteramos de esa situación, el problema o la problemática consistía en que básicamente las familias ya no querían volver a la reunión porque se sentían coaccionadas, primero a pagar un producto que nunca querían comprar, segundo era un valor extremadamente alto y tercero debían promulgar la venta de muchos otros productos. Cuando nos enteramos de eso, para nosotros fue terrible porque nos preguntamos en qué momento estas personas hicieron todo esto y nosotros, los pastores, no nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo. Impresionante. ¿Cómo ocurrió? No sé cómo ocurrió. Les confieso, no sé cómo ocurrió y cómo nos pudo pasar esto. Pero sí entendimos que era una situación delicada y por lo tanto tomamos una decisión inmediata. Esa misma reunión, cuando hicimos la reunión con los hermanos que llegaron todos, porque todos sabían lo que estaba ocurriendo obviamente y estaban atentos a la decisión que tomaríamos. Cuando todo esto ocurrió, nuestra reunión no hubo servicio como tal, no hubo palabra como tal aquel día, no teníamos posibilidad de congregarnos literalmente, que era el propósito al que teníamos que ir. Así es que lo que hicimos fue una reunión de grupo y decirles que a partir de ese mismo momento nuestra decisión pastoral era no continuar las reuniones que se estaban realizando en este sitio. En cuanto al negocio como tal, pues nosotros como pastores y como Israel Casa Integral no teníamos absolutamente ninguna responsabilidad. Repito, desconocíamos como tal lo que estaba ocurriendo. Les pedimos a las personas que reintegraran todo el producto de lo que les habían entregado y se libraran absolutamente de pagar cualquier dinero que no tenían ninguna responsabilidad de pagar. Y así ocurrió. Se cerró esa reunión, los hermanos se despidieron, regresaron todo ese producto, se libraron de la obligación, se libraron de la deuda, etcétera, 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 etcétera. Pasan los días, tal vez unos meses después, no perdimos nunca el contacto con los hermanos porque finalmente, aunque fueron no verdaderos, también nosotros incurrimos en no discernir lo que estaba pasando. Por eso es el tema tan importante. Pasan los días y esta familia terminó en un caos familiar muy grande y en medio de ese caos familiar muy grande prácticamente terminaron en una separación. El varón nos llama, angustiado, con lágrimas, pidiéndonos auxilio por la situación tan delicada que estaba pasando. Y nosotros aún en nuestro buen corazón, en nuestro amor espiritualmente y de acuerdo a lo que la palabra nos enseña en la misericordia, decidimos acogerlo y tal vez lo que nunca habíamos hecho, acogerlo en nuestra propia casa, es decir, justo aquí donde estoy ahora.
Lo recibimos por un tiempo, mirando la posibilidad de ayudarles, se ayudó a buscar un trabajo. Bueno, es una historia inmensa y se presentó a nivel de la congregación porque iba a ser parte de nosotros ahora, teniendo, repito, misericordia. No pasó mucho tiempo en el que esta persona empezó a hacer situaciones un poco difíciles en nuestra casa, bastante difíciles, pero más que eso, digo, en mi casa propia como familia, pero más de eso, definitivamente se ocasionó un problema de carácter ministerial y generó lo que mencionamos hace unos días, lo que se conoce como una división. Generó comentarios, calumnias, difamación en una cosa, en otra. Y cuando este tipo de cosas ocurren típicamente, varias personas, perdónenme la palabra que voy a usar con ocasión a nuestro tema anterior, cayeron en una trampa. Ese creo que ha sido uno de los momentos más difíciles que hemos vivido en Israel Casa Integral en la familia pastoral. Nos generó, repito, una división, juzgamiento, acusaciones, señalamientos, vergüenza, viajó por muchos lugares causando daño, difamando, algo terrible, terrible. De eso tuvimos consecuencias serias. Algunas familias se fueron. Lo más delicado que pudo ocurrir fue el estado de salud de la pastora Pili, fue caótico para esos días, se afectó muchísimo. Se generó un problema de salud muy, muy difícil para ella. Repito, el no tener un discernimiento en el momento oportuno trajo para toda la casa y para nuestra familia un momento muy difícil. Por eso este tema, cuando lo leí, cuando lo compartí con varones, dije, esto es necesario que toda Israel Casa Integral lo tengamos presente. Tenemos que aprender a discernir entre la verdad y la mentira, entre la palabra auténtica, verdadera y la falsa palabra que hoy se está enseñando en tanto lugar y que trae tantas consecuencias frente a la doctrina, frente a la palabra, frente a los diezmos, frente a las ofrendas, frente a las convocatorias, frente a los protocolos bíblicos. O sea, es una batalla de información y desinformación que, como está tan en boga la palabra, se termina convirtiendo en una conspiración terrible hacia la Biblia, hacia la casa de Israel. Entonces, retomando el tema, y traje a colación esto, ¿por qué? Porque pasamos igual que Josué, no discernimos en su momento entre la verdad y la mentira de lo que estaba ocurriendo. Partimos del corazón de la buena fe, partimos del corazón de la honestidad, partimos del corazón de la buena gente, partimos del corazón de la honestidad, repito, como tal. Pero sin embargo no logramos identificar ni sus ojos, ni sus rostros, ni sus expresiones, que en medio de todo lo que había era una vil mentira, una acción, como lo vimos en el programa anterior, las maquinaciones del adversario, y no las logramos identificar en ese momento. En los versos 1 y 2 entonces vemos qué ocurrió. Los ejércitos cananeos, al escuchar que Israel había vencido a Jericó y a la ciudad de Ai, esos ejércitos eran enemigos, y aquí los menciona: los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Todos entre sí eran todos contra todos, enemigos unos con otros. Pero cuando se enteran que Israel conquista Jericó y conquistan a Ai, ahora estos enemigos, dice la palabra, y utiliza una palabra muy interesante, concertaron, dice la palabra, los reyes y todos los hombres y los ejércitos de Canaán, dice, en toda la costa del Mar Grande delante del Líbano, los heteos se concertaron para pelear contra Israel. Es decir, todos aquellos enemigos, cuando vieron la grandeza de lo que estaba ocurriendo con Israel y que tomarían y conquistarían las tierras de Canaán, sintieron temor, y al sentirse temor, entonces deciden unirse, concertaron una unidad. Es decir, como dice la pastora Pili, lo que no aprendieron por revelación, lo aprenderán por persecución. Se sintieron perseguidos y optaron por unirse, porque como dice el dicho popular, el pueblo unido jamás será vencido. Así es que deciden unirse y entrar a atacar
ahora juntos a Israel. Pero dentro de ellos, y dice la palabra, mas los moradores de Gabaón. Aquí los moradores de Gabaón es interesante mencionarlos porque son pueblos cananeos, descendientes de los amorreos, específicamente de los heveos, y vemos que este pueblo decide no entrar en la guerra, porque ellos ahora entienden que el pueblo de Israel tiene la bendición de Adonai y son un ejército, para decirlo, prácticamente invencible. Ellos han entendido que es un ejército poderoso. Por lo tanto, ellos no utilizan o no concertaron formar parte de esa guerra contra Israel, pero utilizan la estrategia de presentarse con astucia frente a Josué y presentarle una faceta de algo que verdaderamente no eran. Es decir, la prioridad de estos heveos no era luchar contra Israel porque sabían que eran un ejército poderoso. Ellos concluyeron que era más inteligente salvar sus vidas porque los iban a matar, iban a destruir a todo Canaán. Y ellos decían, pues preferimos salvar nuestras vidas, nuestras familias y conservarnos todos, así tengamos que servirles a los israelitas. Ese fue su pensamiento. Y para ese pensamiento decidieron entonces con astucia. Por favor, el verso 4 dice, usaron la astucia. Acuérdense que dice la palabra, astuto es el adversario. Él es astuto. Por eso cuando hay muchos hombres en nuestros tiempos modernos, hablando de nuestras épocas, que se presumen de ser muy astutos, muy hábiles, muy sagaces, entre comillas, muy inteligentes o muy preparados, mucho cuidado, porque o esa inteligencia o esa preparación es capacidad o es astucia. Y digo astucia en el sentido que no les importa utilizar la maldad o hacer algo indebido o algo inapropiado a cambio de recibir beneficios. ¿Cuántos astutos tenemos? Ay, por favor, estamos rodeados de astucia por todas partes. Todo el mundo quiere sacar provecho. Que ni se diga en los gobiernos con tanta corrupción, desfalcos y cosas por el estilo. Astucia, astucia, astucia. Estos deciden utilizar astucia y se fueron y fingieron ser embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y etcétera. Ya lo leímos. Y se presentaron delante de Josué. Se presentan desgastados, añejos, ropas viejas, zapatos rotos, odres reventados, quemados por el sol, el pan totalmente mohoso, duro, desgastado. Y se presentan y le hablan a Josué en el campamento de Gilgal. Llegaron directamente al corazón de lo que es Israel en este momento, es decir, a la presidencia, a la Casa Blanca, para ponerlo en esos términos. Y lo primero que ellos dicen, y les pedí que por favor subrayaran, en el verso 6 dice, nosotros venimos de tierra muy lejana. Esa expresión tierra muy lejana tiene que ver con lo que Adonai le establece al pueblo de Israel. Cuando vengan gentes de tierras muy lejanas, recibidlos, atendedlos, dales el alimento, la protección. Pero un momento, este tema aquí, Josué es un hombre conocedor de la Torá. Cuando ellos le manifiestan que vienen de tierra muy lejana, por supuesto Josué asume, según la Torá, lo que está escrito, ya vamos a ver los textos, que cuando vienen de tierras muy lejanas, pues pueblos extranjeros, se deben recibir, se deben traer a la casa de Israel y recibirlos. Pero un momento, aquí tendríamos que hacer exégesis e interpretación de la norma, porque la norma que Adonai entregó no hace referencia a estos pueblos cananeos. No hace referencia a los cananeos o a los amalecitas, por favor. No dice a vuestros enemigos, recibidlos y darles el alimento y cuídenlos. Dice a los pueblos extranjeros que quieren venir y acercarse a la casa de Israel y ser parte de la casa de Israel, recibidlos.
No cabe la menor duda que estos heveos astutos sabían y conocían normatividad, si me permiten la expresión normatividad, para hablar de los misbot, de las ordenanzas de Adonai, porque la expresión que ellos utilizan, repito, es venimos de tierras muy lejanas. Y ellos sabían la norma que dice, si vienen de tierras muy lejanas, acogedlos, recibidlos. Muy bien. Venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza. Queremos hacer un pacto de paz, queremos hacer una mesa de paz. Hay cualquier parecido con la realidad, el que me entendió. Estos pactos de paz no funcionan. Bueno, mi querida Colombia, gracias. Y los de Israel respondieron a los heveos: ustedes quizás habitan entre nosotros. ¿Cómo podemos entonces hacer alianza con ustedes? Y ellos respondieron a Josué: nosotros seremos tus siervos. Atención, aquí es importante, haciendo el paralelo entre la historia que estamos leyendo con Josué y la historia que estamos compartiendo de Israel Casa Integral con los pastores Alfaro, cualquier parecido con la realidad es así. Nosotros los recibimos a estos hermanos con amor, enseñaban, estudiaban la palabra, compartían la palabra, hablaban de la palabra, temerosos de la palabra, digo temerosos entre comillas, temerosos de la palabra, por lo tanto concluimos, son de los nuestros. Aman la palabra. ¿Y cuántas veces has conocido gentes o hemos conocido gentes que nos hablan con la Biblia, que nos hablan con los versículos, que nos hablan con la palabra en el temor de Adonai, y los vemos como personas ungidas, bendecidas, maravillosas, pero lo único que son hipócritas, que verdaderamente lo que están buscando y esa astucia y esa estrategia que utilizan tiene como propósito muchos fines distintos verdaderamente al temor en Adonai? ¿Estamos claros hasta aquí? Estamos claros hasta aquí. Por eso el discernimiento nos tiene que llevar a tomar decisiones justas, a ver la verdad y diferenciar la mentira. Estos personajes, y aquí en este caso me gusta esta expresión, porque tenemos que aprender a escuchar cada palabra que ellos mencionaron y a comprender, como diría por allí alguien, dónde está el detalle. Pille el detalle. El primer detalle que tenemos que observar: venimos de tierras muy lejanas. El segundo detalle que tenemos que observar: queremos servir. Vienen con esa humildad, queremos servirle al pueblo de Israel. Venimos desde tierras muy lejanas y queremos servirles. Ahí vamos. Entonces, ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Adonai, tu Elohim. Hablan del nombre de Elohim por causa de Adonai. Hemos escuchado las grandezas de Adonai. Hemos escuchado, por favor, mire que escucharon. Hemos escuchado del nombre de Adonai porque hemos oído de su fama y todo lo que hizo Adonai en Egipto. Es decir, lo que Adonai hizo en Egipto ocurrió hace mucho tiempo. Cuando las plagas de Egipto, las 10 plagas o las 10 señales en Egipto para que el pueblo de Israel saliera, eso había ocurrido 40 años antes. Es decir, aquí ellos no les mencionaron, nos hemos enterado de lo que acabó de ocurrir con Jericó y de lo que acabó de ocurrir con Ai, porque en ese tiempo no tenían el internet para saber en 24 horas a la milésima del momento, en vivo y en directo, lo que estaba ocurriendo hace apenas unos días. De tal manera que cuando ellos dicen, hemos oído lo que ocurrió en Egipto, obviamente Josué y sus líderes concluyeron, no, pues estos están hablando de lo que pasó hace años, cuando salimos de Egipto hace 40 años. Cuando pasamos por el rey Sejón, por el rey Og, eso pasó hace más de 10 años. O sea, estos todavía ni siquiera saben lo que ocurrió ayer, antier, con Jericó, ni con Ai. No cabe la menor duda que están fuera de nota, no cabe la menor duda que no están actualizados. Las noticias no les han llegado hasta su tierra, lo que significa que verdaderamente vienen de tierras muy lejanas. Me captaron. Miren, esto es apasionante, lo voy a decir, extraordinariamente importante. Capten la lectura, por eso les dije, vamos a hacer observación, vamos a hacer el discernimiento de esta lectura, vamos a hacer la comprensión de lectura, porque las palabras que ellos entregan eran precisas, oportunas, y en un buen discernimiento se pasaron por alto.
Y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad vuestras manos y ir en la visión y encontrarlos y decirle que nosotros queremos servirles y hacer alianza con ellos. Este es nuestro pan. Y entonces empiezan a mostrar, narraron los hechos y los detalles, y en los detalles fueron tan precavidos de no mencionar las noticias recientes, sino los acontecimientos que ya habían transcurrido hace mucho tiempo. Es decir, que evidentemente la noticia, repito, no les había podido llegar fresca, porque lo más fresco que había ocurrido era lo de Jericó y lo de Ai. Lo de Sejón, 8 o 10 años antes, lo de las señales y la partida del pueblo de Egipto, el Mar Rojo, eso ocurrió hace mucho tiempo. Ni siquiera mencionaron lo que ocurrió hace unos días con el río Jordán. Eso no lo mencionaron, que eso acababa de pasar y que este sí era un acontecimiento extremadamente importante. Los heveos y su astucia sabían lo que estaban diciendo. Y luego le presentan las pruebas. Aquí hay algo importante, las pruebas. Presentaron el pan totalmente tieso, duro, mojoso, los odres reventados. Traíamos vino de mejor calidad para ustedes, pero con el sol y el camino y el polvo en la tierra y todo lo que ocurrió, vean este material, se reventaron, se dañaron, y sus vestidos y sus zapatos y todo lo demás absolutamente descompuesto. Así es que, mis amados, ¿qué ocurre aquí? Estos gadaonitas mostraron un corazón de servicio, un corazón como de conversión, de querer ser parte de Israel, de servir, de venir de lugares, repito, muy lejos. Y dice el libro de Devarim, capítulo 20, verso 10, esto es lo que harás a las ciudades que estén lejos de ti. Veamos Devarim un momento para entender por qué Josué pareciera ser que lo están engañando, por supuesto, pero veamos por qué Josué admite o recibe a estas personas. En el libro de Devarim, capítulo 20, en el verso 10, dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondieren paz, y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y le servirás. Mas si no lo hiciere, paz contigo, emprenderás una guerra con ellos. Estos hombres vienen y se presentan, repito, con un corazón de paz, ofreciendo ser siervos para Israel. El libro de Éxodo, en el capítulo 22, verso 21, nos prohíbe maltratar u oprimir a los extranjeros, recordando que ellos también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y yo creo que por un momento Josué, por su mente pasaban todos los textos, toda la palabra de la Torá, y Adonai dijo: cuando ustedes no olviden que fueron extranjeros, ustedes no olviden que llegaron a Egipto, ustedes no olviden que en Egipto fueron esclavos y los maltrataron. Nunca hagáis tal cosa con otros pueblos que vengan hacia ustedes. Entonces, al ver las pruebas, al escuchar los acontecimientos, Josué tiene claridad de que esta gente está diciendo la verdad. Levítico 19:34 exige amar al extranjero como a nosotros mismos y tratarlos como si fueran natural, que sean parte de la casa de Israel. Deuteronomio capítulo 10, verso 19 dice: Dios Adonai ama al extranjero y le da pan y le da vestido. Levítico 23:22 nos ordena que aun cuando viene el tiempo de la cosecha es necesario dejar los extremos de la tierra para que el pobre, el extranjero, pueda también tomar de la cosecha para él, para que no haya escasez del alimento. Es decir, todo el ordenamiento que estamos viendo hoy, ese ordenamiento bíblico toraico, no era para este pueblo de Canaán. Por eso ellos no se presentan ni como canaítas, ni como heveos, sino se presentan como un pueblo de una región muy lejana, que ni siquiera se les ocurrió decir qué tipo de pueblo era. Y tal vez Josué dijo: bueno, a lo mejor desconocemos de dónde vengan y de qué tribus o de qué gente o qué clase de personas sean. Aquí vemos cómo los gabaonitas, repito, conocían de cerca las cosas que Adonai había hecho. Y algo muy particular, observen,
los gabaonitas conocían lo que había ocurrido en Jericó, porque en Jericó ocurrieron acontecimientos muy importantes. ¿Cuáles? La toma de Jericó como tal, obviamente, la guerra sobrenatural que vimos allí. Pero algo muy importante ocurrió en Jericó. ¿Qué ocurrió? Una mujer llamada Rahab, que escondió, protegió a los siervos de Josué, que posteriormente hizo una alianza con ellos, y aunque era una mujer con toda su familia y conocía de Adonai y estaba dispuesto a ser parte de la casa de Israel, la orden de Josué, ¿cuál fue? Salvar la vida de esta mujer Rahab, su familia, para que vinieran y se salvasen y pudieran vivir en paz y se unieran a la nación de Israel. Es decir, los gabaonitas sabían que en medio de la fuerza que tenía el ejército de Israel, su constitución, su ley, su autoridad divina, les exigía el guardar vidas y el salvar a aquellos que querían venir a ser parte de la nación de Israel. Ellos lo sabían, por lo tanto tenían que manejarlo con mucha astucia. Para ponerlo en términos un poco más claros o modernos de la actualidad, se me ocurre en este momento este ejemplo, no lo había considerado, pero veámoslo acá. Para el tiempo de este programa, en esta nación América, se están ocurriendo circunstancias extremadamente adversas, muy difíciles, con el tema migratorio. ¿Y qué ocurre? Muchas familias de muchos países han venido hacia este país, o hemos venido hacia este país, cada uno en una misión, o en una actividad, o en una manera de vida. En el caso particular, Adonai nos trajo para efectos del ministerio. Digo, nos trajo porque literalmente así fue. Nos llamó, nos invitó a venir a esta nación para ejercer el ministerio, y aquí estamos, 28, 30 años después. Pero muchos países probablemente envían hombres, mujeres, familias incluso, a este país con otra intención, con intenciones astutas, malévolas, digámoslo entre comillas, de inteligencia, espías. Y en este mismo instante, el gobierno ha tomado decisiones muy fuertes, revocando a miles de visas por una u otra circunstancia. Porque pues obviamente se han dado cuenta que en muy buena parte de las visas o de los trámites o de las, ¿cómo se llama? Se me escapa la palabra. Cuando las personas piden asilo político, por ejemplo, son informaciones ficticias, falsas, y sin embargo recibieron el asilo político, y sin embargo están ejerciendo labores aquí, y después de muchos años ahora se ha hecho estudio muy profundo y se ha descubierto que muy buena parte de toda esa información fue información ficticia, pero sin embargo cuando la presentaron se veía verdadera. Cuando la presentaron, ese pan duro, ese pan seco, ese pan mohoso, esos odres reventados, esos zapatos viejos, esa ropa añeja, evidentemente las pruebas demostraron que era verdad. Pues hoy asimismo el gobierno y las oficinas migratorias han descubierto que buena parte de todas esas pruebas no eran verdad. Aparentemente lo eran en su momento. Ahora se ha descubierto que no es así. Entonces, por unos pagan otros. Así desafortunadamente ocurre. La pregunta es, los gabaonitas en su astucia nunca mencionaron Jericó. Por supuesto, nunca mencionaron a Rahab. Por supuesto, nunca quisieron expresar que estas cosas estaban ocurriendo y que Israel tenía esa ordenanza de parte de Adonai. Ahora, concretándonos un poco hacia donde quiero llevar el tema, digamos, en su contenido para nuestros días hoy, quiero que por favor me acompañen a ver lo que sería la falsa información. Estamos rodeados hoy, hermanos, en el tiempo del siglo XXI, estamos rodeados de lo que se llama la IA, la inteligencia artificial, que nos presenta información, estudios, imágenes, fotografías, videos tan reales que en muchas ocasiones nos cuesta diferenciar entre la verdad o la mentira. Aún las noticias fake, noticias falsas, las vemos y parecieran ser los noticieros verdaderos, la noticia con información verídica. Y ya en este momento no sabemos
De hecho, sé que, por ejemplo, mis hijos utilizan su teléfono y ven una noticia y dicen, no, un momento, por favor, confírmame si este video y esta noticia que estamos escuchando es verdadera. Inmediatamente la IA contesta, no, esta información que está recibiendo no es un video verdadero, es un video de inteligencia artificial, pero su información no es cierta. Es impresionante hasta dónde estamos llegando, al punto de tener que preguntarle a la misma inteligencia artificial si lo que estamos viendo es cierto o no. Y nos muestran, por ejemplo, imágenes haciendo referencia a un tema en particular, pero son imágenes que se ocurrieron 1, 2, 3, 5 años antes en otro lugar distinto al que verdaderamente ocurrió. Y la inteligencia artificial no lo dice. Esta imagen que están observando no es una imagen verdadera, corresponde a un acontecimiento que ocurrió aproximadamente en tantos años o en tantos días en una nación muy distinta a la que tú te encuentras. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Estamos rodeados de una información ficticia. Estamos rodeados de una información absolutamente falsa. Y repito, es tan interesante que nos cuesta identificar si es o no legítima. Pero ¿qué ocurre con el caso de la vida de la iglesia? Estamos rodeados de líderes que buscan a su vez o interpretan su propia doctrina. Entonces toman un texto bíblico y a ese texto bíblico lo manipulan, lo manejan, lo interpretan a su manera, a su forma de pensar o en el peor de los casos, según su propio criterio o su propio interés. Estamos rodeados hoy por hoy de la iglesia en todo el mundo, de los fenómenos ecuménicos, donde podemos asistir a una reunión, donde se reúnen los de aquí, los de allá, los de aquí, los de allá, los unos, los otros, los que piensan así, los que no piensan así, los que creen, los que no creen, los que medio creen o los que creen en otras cosas totalmente aberrantes, distintas, diferentes, y sin embargo formamos un solo paquete y a eso le llamamos ecumenismo o una misma creencia o una misma religión. Y esa batalla espiritual que estamos viviendo cuando se trata de la Torá, muchos de estos personajes se levantan contra la Torá, contra la enseñanza, contra el Shabbat, contra los ministerios, contra los diezmos, contra las ofrendas, contra las convocatorias, contra lo que la palabra dice y lo contradicen y esto no es y esto no se debe hacer y esto por qué y esto por qué y esto por qué y cambian todo. Entonces vemos hoy cómo en tantas congregaciones se ha infiltrado la música del mundo, la música secular, los ritmos musicales del mundo, vienen a las alabanzas, viene la adoración y se pierde la solemnidad, se pierde lo que podríamos decir en un tiempo los himnarios, los cánticos bíblicos, los cantos toraicos, se perdieron y nos trajeron el merengue, el vallenato, la salsa, el rock, todas estas modalidades del mundo y las traemos a la congregación, simplemente les hacemos unos cambios a las letras para que suenen espirituales y la gente los disfruta y a la gente le parece que ¡wow! ¡Qué adoración y qué alabanza tan maravillosa! Pero cuando lo que vemos no es el espíritu, sino es la carnalidad la que se está gozando de la carnalidad que el mundo nos está ofreciendo. Ni qué decir, y lo digo con todo amor y respeto, porque soy una persona que ama y respeto el ministerio de la danza. Y aquí en Israel Casa Integral tenemos a hermanas que han desarrollado el ministerio de la danza y es un ministerio hermoso, maravilloso y yo lo disfruto enormemente. Pero ¿qué ocurre cuando en muchos ministerios la danza en adoración, alabanza, más que adoración y alabanza se convierte en exhibicionismo o sensualidad y se pierde completamente el sentido y el propósito de la solemnidad que debemos tener? ¿Cómo diferenciamos entonces una adoración legítima de una adoración totalmente y absolutamente secular, que nada tiene que ver con el contexto de la palabra? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en los ministerios? Hoy en las reuniones que tenemos para Shabbat o en las reuniones en el caso de un servicio dominical. Saben, aquí en los Estados Unidos de América es muy típico cuando visitamos los restaurantes los días domingo, por ejemplo, perfectamente, y esto ocurre para las personas de color especialmente, digo con todo respeto para los hermanos de color, porque ellos cuando asisten a sus congregaciones dominicalmente hablando, ellos van vestidos con una elegancia y con un protocolo que es impresionante. Y cuando los vemos entrar
entrar a un restaurante, por supuesto, todos sabemos, vienen de su congregación, porque conservan y guardan esa dignidad, ese respeto, esa pulcritud de asistir a sus congregaciones. Por lo tanto, mis amados, estamos viviendo un tiempo de libros y de enseñanzas, libros que hoy nos enseña, la gente quiere que estemos leyendo que el libro de Enoch, que el libro de Jaser, que la Biblia etíope, que los libros gigantes, que el libro del gurú, que los filósofos o los filólogos que trajeron un libro en el que hablan de, hermanos, estamos rodeados de una absoluta falsedad, estamos rodeados de un absoluto ocultismo, estamos rodeados de doctrinas que nada tienen que ver con el contexto bíblico, que aún la misma y la propia palabra nos la prohíbe, y sin embargo, repito, muchos de nosotros queremos ser parte de eso. Vaya, mire usted una enseñanza de una doctrina clara, bíblica, toraica, y usted observa cómo se presentan enseñanzas aquí en estas líneas, cientos de miles de enseñanzas, hablando de reencarnación, del horóscopo, de cuantas otras cosas por allá que no quiero ni pronunciar, y son las expresiones que la gente más quiere ver. Ustedes no saben cómo yo sufro y lamento cuando escucho a hermanos, y lo digo a título personal, aquí en Israel Casa Integral, que están hoy conectados, los veo, conectados con reencarnación, conectados con signos zodiacales, conectados con cosas que por favor, ¿qué es lo que escuchan tus oídos? ¿Qué es lo que escuchan tus oídos? Pues esto nos ocurrió en la vida de Josué a través de los gabaonitas. Entonces, mis amados, estamos ya en un tiempo corto. Voy a tratar de culminar la gráfica que tengo preparada para todos. No olvidemos 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, porque toda la escritura es inspirada por Adonai, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Por favor, Gálatas capítulo 1 verso 8 nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, otra palabra, que no sea lo que está escrito aquí en nuestra Biblia, sea anatema. Yo entonces me pregunto, ¿de dónde tantos hermanos escuchando enseñanzas contra el diezmo, contra la ofrenda, contra las convocatorias, contra el Shabbat? ¿Cómo tú puedes permitir que tus oídos escuchen esto? Ahora, si es que definitivamente tú crees en eso, entonces estás en el lugar equivocado, quédate en el lugar equivocado, o arrepiéntete y camina en el propósito de Adonai. Proverbios capítulo 28 verso 26 dice: el que confía en su propio razonamiento, en su propio pensamiento, es de corazón necio. El que confía en su propio corazón es necio. Aquí esa palabra necio, que tiene que ver con terquedad, con ignorancia. En otra palabra, sin Dios. Hay gente que no tienen la fe, la emuná, el respeto, la intimidad, el temor con Adonai. Por lo tanto, repito, escuchan y se dejan engañar por estos gabaonitas, o por estos heveos, o por estos, ¿cómo se llama? Se me escapó la palabra. Con las pruebas que presentan, que son pruebas totalmente ficticias. Hoy tenemos entonces muchas prácticas que se hacen atractivas, prácticas emocionales, prácticas psicológicas, prácticas motivacionales, prácticas mentales, prácticas que parece son buenas. Pastor, usted ha escuchado a esta persona, él le dice a uno: cierre los ojos, piensa en esto, piensa en tal cosa, y la mentalidad, ¿cómo se llama esto? Se me escapó la palabra, la meditación trascendental. Por favor, la meditación no es meditar en nosotros mismos. Cuando Adonai nos enseña en Josué, medita en esta palabra de día y de noche, no dice medita en ti mismo. No, medita en la palabra, medita en lo que está escrito, medita de día y de noche, haz conforme a todo lo que en ella está escrito, y entonces prosperarás tu camino. El libro de los Salmos 119, 97 nos dice: oh, cuánto amo yo tu Kadosh Torah. Todo el día está en ella mi meditación. Primer libro de Timoteo capítulo 3 verso 7, para buen testimonio. Y segundo libro de Crónicas 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por favor, amados, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y voy a cerrar repitiendo un momento el texto del capítulo 9, en el verso 14, que me parece que es importante para que cerremos esta historia. El capítulo 9 del libro de Josué, y en el verso 14 dice la palabra, por favor: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos
y no consultaron a Adonai. Y Josué hizo paz con ellos y celebraron con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Amados, cuando vienen con falsas palabras, con engaños, con las mentiras, con la inteligencia artificial y con todo esto, terminamos haciendo alianza que nunca Adonai permitió que ocurriera. Por favor, no te unas en yugo desigual. Tú no puedes estar en Torah y estar pensando en meditación trascendental. Tú no puedes estar en Torah y estar pensando en el horóscopo. Tú no puedes estar en Torah y estar pensando en reencarnaciones. Por favor, hermanos, por favor, medita en la palabra de día, de noche. Haz conforme en lo que en ella está escrito. ¿Por qué? Porque Josué hizo un pacto con aquellos que se presentaron como siervos y los engañaron. Y él, con un corazón de cuidar al extranjero, de bendecir a los de tierras lejanas, hizo pacto con ellos, y ese pacto duró con ellos mucho tiempo. Y si usted quiere saber qué ocurrió, le pido por favor que lo investigue, o no sé si el tiempo me lo permite en otro programa, hasta qué tiempo ocurrió en el que este pacto que Josué hizo con los heveos se rompió a través de una operación extraordinaria de la casa de Israel. Ya lo veremos en su momento, porque esto pasó, repito, mucho tiempo después, significando que la palabra que Josué había dado en el nombre de Yeshua tiene valor, tiene autoridad, y por lo tanto estaban comprometidos a respetarle la vida a estos engañadores. Hasta que un día se tuvo que levantar y completamente romper ese pacto. Bueno, mis amados, se nos agotó el tiempo, claro que sí, justo en el momento. Gracias. Recuerden, amados, que tenemos entonces un compromiso todos nosotros. ¿Cuál es? Nosotros nos preparamos para presentarles una enseñanza adecuada conforme a lo que escrito está. Usted, por favor, se suscribe con el canal, comparte la enseñanza, comenta, déjanos tu apreciación, comenta lo que Adonai habló a tu corazón, y por supuesto, dale un me gusta. Y desde luego, de esta manera, todos unidos, estamos caminando en un mismo propósito, en un mismo sentir. Gracias, amados, por su compañía. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les deseo un muy buen día. Gracias por sus mensajes. Qué enseñanza. Me ministra grandemente el libro de Josué, y espero que tú lo estés recibiendo. Shalom, shalom. Muy buen día para todos. Hasta el día de mañana en nuestra siguiente jornada aquí en Es un privilegio servir a Adonai, serie número 3. Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.